Bueno, bienvenidos nuevamente. Vamos a dar inicio con el tema de hoy, del curso de Informática 1. Hoy tenemos sábado 18. Ayer hubiera iniciado la feria aquí en Salamá, ¿verdad? Pero bueno, el 21 nos desquitamos. Bienvenidos, jóvenes. Vamos a iniciar entonces. Bueno, la semana pasada platicamos varias cuestiones. Platicábamos un poquito sobre qué, digamos que cuestiones de seguridad, ¿verdad? ¿Qué amenazas teníamos? ¿Qué, qué problemas, qué estafas podríamos tener, ¿verdad? O sea, que los sistemas realmente pueden ser vulnerados, ¿verdad? Pueden haber vulnerabilidades y especialmente ahora que la mayoría de negocios se están digitalizando o necesitan de recurso tecnológico para poder, pues, sobrevivir y poder llevar y ser más eficientes también, ¿verdad? Ahora, ¿qué valor le dan los negocios a la seguridad? ¿O qué valor tiene la seguridad para los negocios? ¿Verdad? ¿Qué controles están aplicando o se deben de aplicar para que realmente no tengamos una vulnerabilidad muy alta? Entonces vamos a platicar eso, ¿verdad? El día de hoy, sobre que realmente la seguridad, pues, es una inversión que se debe de hacer por parte de las empresas. Eh, Cuando hablamos de inversión, ¿verdad? O sea, la seguridad normalmente en una empresa no, dependiendo del tipo de negocio, normalmente si es un negocio que no va orientado a seguridad, ¿verdad? Normalmente no se piensa en que se debe de invertir en seguridad. Cuando hablamos de seguridad, estoy hablando de seguridad informática, ¿verdad? Y todo lo que conlleva, también lleva seguridad física. Por ejemplo, una empresa que involucra valores o sus productos tienen alto valor, pues invierten en seguridad física, pero hasta dónde tienen conciencia que deben de invertir en seguridad lógica también, proteger sus sistemas, ¿verdad? Entonces, normalmente las empresas no piensan en esto hasta que viene y les pasa algún accidente, un incidente, ¿sí? Cuando son atacados, cuando roban información, ¿verdad? Cuando les bloquean los archivos con ransomware, ¿verdad? El ataque ransomware. O sea, hasta ese momento, cuando ya se ven involucrados en un suceso, hasta ahí piensan o invertir, ¿verdad? O solucionar ese problema de momento. Entonces, es importante que ustedes como administradores vayan pensando que hay que hacer una inversión en seguridad informática, ¿sí? Porque los negocios ya están digitalizándose, ¿verdad? Em, Además, también tiene que ver mucho el tipo de negocio, ¿verdad? ¿Qué le vamos a dar a la empresa con respecto a a la protección de la privacidad, ¿verdad? Si realmente los archivos que yo estoy guardando, le voy a dar digamos, voy a registrar estos archivos. Aquí entra también mucho los derechos de autor, ¿verdad? Si tengo patentes de algún producto, ¿verdad? Si pueden llegar a ser robadas o no. Si tengo patentes de otras personas, pero yo tengo, digamos, la autorización legal de utilizar esas patentes o solo me las pasaron, las tengo guardadas en alguna computadora dentro de la empresa, pero realmente estoy cayendo en algún incumplimiento de derechos de autor, ¿verdad? O sea, eso hay que considerarlo también. Y depende mucho también de las leyes en el país donde se guarde la información. ¿Y por qué digo esto? Porque si yo tengo mis computadoras físicas en mi empresa en Guatemala, se van a regir bajo
estos archivos que estén guardados bajo las leyes, en teoría, guatemaltecas. Pero si estas máquinas físicas, ¿verdad? Solo me sirven para poder subir la información a la nube y estos archivos se encuentran en una computadora que se encuentra, por ejemplo, en España o en Estados Unidos, en Rusia, ¿verdad? Porque yo estoy guardando los archivos en la nube, pero ¿dónde está ese equipo físico? En alguno de esos países. Puede ser de que la información que yo esté guardando tenga algún tipo de problemas legales con respecto al país donde se está guardando la información. Entonces hay que también considerar eso. Cuando nosotros pues empezamos a ver opciones de almacenamiento en la nube, de servicios en la nube, entonces debemos de tener claro que vamos a estar regulados bajo el país donde se dé, donde se esté adquiriendo ese servicio. ¿Dudas hasta el momento, jóvenes? No, Inge. No, ninguna. Muy bien. Permítanme un momentito. Voy a hacer algo. Bueno, continuando. Cuando nosotros normalmente utilizamos estos recursos tecnológicos, también pueden ser objetivo de análisis, de objetivo de algún secuestro, le llaman, entiendo, cuando hablan legalmente, secuestro de los equipos, cuando sucede algo legalmente, ¿verdad? Estos equipos lo recogen para recopilar evidencias, ¿verdad? Entonces, parte de lo que es la seguridad es también tener la conciencia de que estos equipos pueden ser analizados, ¿verdad? Bajo, tener un análisis forense de sistemas, ¿verdad? Puede ser también, ya sea legalmente por el gobierno o por medio de auditorías internas que se puedan realizar. Hay una compañera que tiene, vamos a ver, ahí está, tenía abierto su micrófono. Entonces, también es parte de lo que se puede llegar a realizar con los equipos informáticos. ¿Qué hace el análisis forense? ¿Verdad? Normalmente se pueden recuperar datos de las computadoras. Alguien puede pues decir, bueno, yo voy a eliminar los archivos para que no vean las transacciones o la información que estaba ahí. Se pueden recuperar aunque sí hayan sido eliminadas, ¿sí? De los dispositivos de almacenamiento, memorias, discos duros, entre otros. Se pueden ver cuándo fue la última vez que se accesó, si hay un control de usuarios, qué usuarios, en qué horario se modificó, ¿verdad? Se puede ver un historial de todos estos archivos para encontrar información importante que puedan llegar a dar pistas, ¿verdad? O sustentar alguna denuncia. Esto con el fin de presentar esta información, ¿verdad? A un juzgado. Eso normalmente lo hacen personas especializadas, ¿verdad? Para normalmente bajo una orden de juez cuando es externo. Como les digo, internamente también se puede solicitar la misma empresa, a ver si algún empleado está realizando algunas transacciones, ¿verdad? O modificando algo, qué es lo que está haciendo. También se puede llegar a hacer. Eh, dentro dentro del ámbito de la seguridad, normalmente se establecen controles, ¿sí? No, cuando hablamos de un gobierno, si no pensamos en computadoras, ¿verdad? Gobierno dicta las normas, ¿verdad? Las políticas que deben de seguirse como, como ciudadanos, ¿verdad? O sea, nosotros estamos bajo este gobierno y en teoría, pues ellos dictan las reglas y las políticas las cuales debemos de seguir, ¿verdad?
¿verdad? Cuando hablamos de gobierno, también se aplica en las empresas, ¿verdad? Se puede llegar a gobernar la empresa, y cuando hablamos de un gobierno de seguridad, establecemos controles, ¿verdad? Estas políticas de seguridad que me van a ayudar a mantener los datos seguros o a minimizar los riesgos de algún ataque o robo, entre otros, ¿verdad? Eh, hay muchas políticas, vamos a ver algunas, ¿verdad? Para tener la idea. Por ejemplo, hay políticas de infraestructura, políticas de los sistemas, políticas de los archivos, políticas del uso de las computadoras, ¿verdad? Entonces, van aplicadas al hardware, al software, y vamos a ver, van orientadas, como digo, a minimizar los riesgos. Por ejemplo, estos controles, ¿verdad? Van aplicados a, por ejemplo, al software, ¿verdad? Y que estos controles, ¿qué verifican? O qué monitorean el uso del sistema del software de sistemas, ¿verdad? ¿Con qué objetivo? Evitar de que personas que no estén autorizadas a utilizar este sistema estén ingresando y modificando y tratándolo, ¿verdad? También hay controles de hardware, los cuales verifican que los equipos estén más seguros, que fallen menos, que estén menos vulnerables a que tengan acceso físico a las personas, a que no sean robadas. ¿Qué pasa si también, por ejemplo, estos controles verifican qué tan seguros están los equipos con respecto a la luz eléctrica, que no se quemen, por ejemplo, ¿verdad? De que realmente que no sé si se va la luz, ¿verdad? Que continúe funcionando los equipos, ¿verdad? Bajo ciertas políticas y controles. También controles de operación de computadoras. ¿Qué es lo que se encarga, ¿verdad? Asegurar los procedimientos programados que se apliquen de manera consistente. Que todo lo que esté realizándose planificado y para el uso de estas operaciones realmente se esté dando como se planificó, ¿verdad? También los controles de seguridad de datos, ¿verdad? Si estos archivos o estos datos realmente hay integridad en la base de datos. Si no hay, digamos, acceso a estos datos por personas no autorizadas, quienes tienen el permiso de modificar estos archivos, quienes no tienen el permiso de modificar, pero sí de ver los archivos. ¿Cómo vamos a tomar estos datos y cómo los vamos a almacenar, ¿verdad? Estos son los controles de seguridad de datos. Controles de implementación. ¿Qué es lo que se encarga? Prácticamente cuando se está implementando el sistema, que se desarrolle de manera adecuada, y permite también las auditorías, ¿verdad? Para que surja y se implemente de una forma adecuada. Controles administrativos. Se encarga de verificar si hay estándares, reglas, procedimientos, si hay controles también, ¿verdad? Si hay incidentes, cómo se van a tomar, si se van a crear nuevas políticas, si se van a modificar, si se van a quitar, ¿verdad? También hay controles administrativos que ven toda esta parte, crear controles también, ¿verdad? De los procedimientos, y que realmente estos controles administrativos creen las políticas, que realmente haya un gobierno dentro de la empresa con respecto a los sistemas de información. Entonces, vemos que hay muchos controles generales, ¿verdad? Que pueden ser aplicados. ¿Dudas hasta el momento, jóvenes? No, Inge. Gracias. Bueno, fíjense que a nivel internacional hay entidades las cuales van haciendo más fácil
digamos, la aplicación de estos controles y la implementación de estos controles. Por ejemplo, hay entidades como la ISO, las cuales implementan estándares y lineamientos, ¿verdad? Para poder aplicarlos y poder seguir con este gobierno. La ISO 17000 es un conjunto internacional de estándares para la seguridad y control de los sistemas de información, ¿sí? Entonces, estas políticas, esos estándares permiten o dictan las reglas, ¿verdad? ¿Qué debería de tener? ¿Qué debería de hacer? ¿Qué no debería de implementar? ¿Verdad? Son como buenas prácticas, son estándares, ¿verdad? Y me permiten empezar, ¿verdad? Empezar y ser certificado también, ¿verdad? Em, las empresas que implementan y son certificados bajo estos estándares, pues en teoría tienen un mayor respaldo, están siguiendo las buenas prácticas, tienen un respaldo ante los demás clientes, de decir, bueno, nosotros estamos siguiendo todos estos lineamientos, entonces también es importante tenerlos presentes. Eh, ¿Qué hacen también estas políticas? O cómo debería yo de, como empresa, pues invertir, ¿verdad? En seguridad. ¿De dónde justifico yo si soy un empleado que le encargan o que veo la necesidad y estoy en la posición de poder recomendar, ¿verdad? Que realmente se deba de invertir en seguridad, ¿verdad? ¿Cómo lo presento ante las personas que realmente van a autorizar o van a autorizar el dinero, a soltar ese dinero para poder invertir? ¿Verdad? Recuérdense que normalmente cuando uno solicita algo, siempre preguntan cuánto cuesta, ¿verdad? O eso no es muy caro, entonces, o es muy caro o no vale la pena, solo estoy gastando. Entonces, ¿cómo justifico? Por medio de evaluación de riesgos, ¿sí? Entonces, analizamos los riesgos de algún incidente por no tener, digamos, seguridad o implementar un gobierno, ¿verdad? De seguridad, no implementar controles. Vemos acá en la tabla, tenemos, por ejemplo, una exposición al riesgo. Podríamos decir falla de energía eléctrica. Imaginémonos que pues programan un día eh, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, ¿verdad? En el Guate, tradicionalmente pues saca sus comunicados en tal sector, tal día, no va a haber luz eléctrica, ¿verdad? Entonces, la empresa que tanto se puede dar el lujo de no tener un día de energía eléctrica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí están analizando el riesgo. Falla de energía eléctrica, la probabilidad de ocurrencia es de un 30%. Si falla la energía eléctrica y no tengo un respaldo, ¿cuánto voy a perder en promedio al año? Podría ser o al mes, ¿verdad? Y entonces se estiman, ¿verdad? El valor, por ejemplo, en una fábrica, la cual producen, por decirles algo, 10,000 productos por hora, ¿sí? Entonces, ¿cuánto representa de pérdida en dinero el no producir eso? ¿Sí? Y versus, ¿verdad? Aquí yo puedo decir, paso un día completo sin producir, pierdo 1,000,000 de quetzales, ¿verdad? Pero la planta eléctrica a mí me cuesta 300,000, ¿sí? Y la operación por hora cuesta 300 quetzales. Un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué pongo en la balanza? ¿Qué vale más? ¿Perder 1,000,000 o invertir 300,000? ¿Verdad? Entonces ahí es donde uno va justificando. También, claro, ahí se puede estimar una pérdida anual esperada, ¿sí? Por ejemplo, entonces, eh, aún teniendo la planta eléctrica, ¿verdad? Por ejemplo, para que entre a funcionar la planta, voy a perder 15 minutos, por ejemplo. Sumando esos 15 minutos, al año me va a sumar 2 horas. Entonces solo voy a perder 30,000 quetzales, por ejemplo, ¿verdad? Entonces se puede ir estimando eso. Pero la justificación, no sé si notamos eso, ¿verdad? La justificación, pierdo 1,000,000, pero en vez de perder 1,000,000 por hora, voy a,
para no perder ese millón voy a invertir 300,000, un ejemplo, ¿verdad? Entonces no sé si lo notamos, jóvenes, no sé si hay duda hasta el momento. No, Inge. Entonces vemos que podemos ir evaluando los riesgos, ¿verdad? Aquí también hay un ejemplo de malversación de fondos, ¿verdad? Error de los usuarios. Si no se capacitan los usuarios, ¿verdad? Vean que en este ejemplo están poniendo un 98% de ocurrencia. Si tengo empleados nuevos que no han sido capacitados, ¿verdad? Tengo un 98% de que puedan fallar utilizando el sistema. ¿Cuánto puedo perder? ¿Sí? Entonces, si yo tengo un departamento o contrato una persona especializada para que capacite a los empleados, ¿verdad? O se tome ese tiempo de capacitación, entonces puedo disminuir esta pérdida. Las políticas de seguridad. ¿Qué son las políticas de seguridad? Son enunciados que clasifican los riesgos de seguridad, identifican los objetivos de seguridad aceptables y determinan los mecanismos para alcanzar estos objetivos. Son las reglas, básicamente, ¿verdad? Por ejemplo, para esto debemos analizar cuáles son los activos de información más importantes de la empresa, ¿verdad? Empezar por los más importantes. Recordemos que al implementar o debemos de tener conciencia que al implementar pues estas políticas y este gobierno, pues sí se requiere una inversión, ¿verdad? Y es un proceso, ¿verdad? No es del día, de la noche a la mañana decir, bueno, ya, hoy implementé todas las políticas y ahí se fue. No, es un proceso. Y por ejemplo, ¿cuáles son los activos más importantes? ¿Verdad? ¿Será el servidor? ¿Será la información? ¿Verdad? ¿Quién se va a encargar de controlar esta información, de asegurarla? ¿Verdad? ¿Cuáles son las políticas de seguridad que se implementan para proteger esa información? ¿Verdad? ¿Hay o no hay? Y si no, las vamos a implementar. ¿Verdad? ¿Qué nivel de riesgo está dispuesto la gerencia a aceptar para cada uno de estos activos? ¿Verdad? Esto de acá, porque yo le puedo presentar esto, ¿verdad? La gerencia me puede decir, mire, no, yo no quiero perder 30,000, yo quiero perder solo 5,000. Ah, muy bien, perfecto. Entonces, para perder solo 5,000 ya no hay que invertir 300,000, hay que invertir 500,000. Estoy dispuesto como gerente a invertir un poquito más, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es, digamos, esto aceptado, ¿verdad? Porque recordemos que los riesgos solo los podemos minimizar, ¿verdad? Normalmente no se eliminan. Dentro de las políticas, perdón, tenemos políticas de autorización, ¿verdad? Aquí en este gobierno, pues se define quiénes tienen acceso a qué y qué nivel de acceso tienen, ¿verdad? Entonces, normalmente en un banco, ¿verdad? Los receptores no tienen el acceso a ver los saldos de la cuenta, ¿verdad? Pero sí pueden depositar y retirar. Pero ¿quiénes? Y se van aumentando los niveles, ¿verdad? Por ejemplo, las secretarias, ¿verdad? Pueden consultar los saldos. Y esto se va estableciendo dependiendo de las necesidades, ¿verdad? Y de los incidentes también, ¿verdad? Eh, para eso pues debe de haber un sistema de administración de autorizaciones, que esto establece dónde y cuándo se le permite al usuario acceder a ciertas partes, ¿verdad? Es lo que hablamos, ya sea de un sitio web, ya sea del sistema, de una base de datos. ¿Sí? Algo bien importante. Bueno, no sé si hay dudas hasta el momento. No sé si hay dudas, jóvenes. No, ingeniero. No, Bueno, Inge. me gustaría escucharlos mientras que descanso un poquito la voz. De las personas que estén trabajando, quiero escuchar comentarios de personas que han detectado ciertas políticas en base a lo que hemos platicado hasta ahorita. ¿Hay políticas de seguridad informática dentro de las empresas en las que están trabajando?
Buen día, Inge. No sé si me escucha. Sí, le escucho. Ok. Em, pues la verdad, no sé si cuenta como una política, pero considero que yo laboro en un banco y bueno, tal vez una de las políticas es de que no podemos como que o conectar algún dispositivo a la computadora que estemos utilizando. Muy bien. Si es una política, me imagino que no pueden conectar memorias USB, celulares. Exacto, ni cables de cargador o cables así a la computadora, no podemos. Inclusive ni tenemos acceso a internet, todo está así bloqueado, tiene su mismo sistema, el banco, pues, o sea, solo los sistemas que manejamos, nuestro CRM, VPN, etcétera. Muchas gracias, Andrea. Así es. Normalmente en los bancos está bien restringido los accesos, ¿verdad? Esas son las políticas que toman. Ahora le pregunto, ¿por qué razón cree usted que está bloqueado el acceso? Cuando me dice está bloqueado el acceso, ¿es el acceso físico o usted conecta o es el permiso? Si ven que usted conecta un cargador, por ejemplo, ¿la regañan o no funciona? Pregunto. No funciona, los puertos están como que desactivados o algo así. ¿Por qué razón considera usted que están bloqueados? Por el robo de información o de repente conectamos algo que tenga un virus y ya viene lo que le comentaba la semana pasada, que el phishing, el pushing, y etcétera. Así es, Andrea. Considero. Así es, ¿verdad? Ya cuando nosotros estamos trabajando y ya entendemos esta parte de seguridad, pues ya encontramos la razón por la cual han sido bloqueadas los puertos USB, por ejemplo, ¿verdad? Eh, a- Hay siempre resistencia al cambio o resistencia a estas políticas. A veces el área de sistemas se vuelve, digamos, el departamento cae mal, por así decirlo, ¿verdad? Bueno, antes teníamos internet y ahora nos lo quitaron. Antes podíamos conectar memoria y ahora ya no, ¿verdad? Antes podía yo consultar mi correo electrónico externo, ahora ya no, ¿verdad? Entonces siempre hay un cierto descontento por parte de los usuarios que no entienden de las políticas. O por ejemplo, ¿verdad? Sí tenemos internet, pero está muy lento. O sea, sí puedo ingresar a la página de la empresa a hacer transacciones, pero por ejemplo, si quiero ver un video de YouTube, se queda trabado, ¿verdad? Entonces, ahí es donde uno va entendiendo y diciendo, bueno, o sea, me están limitando el internet, la velocidad, porque yo solo necesito utilizarlo para poder realizar transacciones dentro de la página o del sistema de la empresa, no para estar descargando audio por medio de internet o viendo algún video. ¿Verdad? Exacto, Inge, fíjese de que, perdone que lo interrumpa, No tenga pena, Andrea. el banco, bueno, la institución para la que labora el Banco Industrial, ahorita está promocionando que algunas de sus agencias cuentan con internet, más sin embargo, perdón, solo pueden descargar la aplicación de Ven en línea e ingresar, Ya. nada más. Muy bien, muchas gracias por su aporte. Sí, ahorita la mayoría de bancos están tirándose la tendencia de poder utilizar los dispositivos móviles dentro de la agencia. Están orientándose a que los usuarios de los bancos pues ya utilicen su banca en línea, sí, básicamente. Por esa razón, lo que comentaba la compañera es que solo restringen el uso, ¿verdad? Esas aplicaciones o a ingresar a la página dentro del banco, dentro del banco. No le van a permitir conectarse a YouTube, ¿verdad? Posiblemente tampoco a revisar su correo personal, o sí, ¿verdad? No le van a poder, si usted quiere abrir su aplicación de Deezer, Spotify, posiblemente no le funcione, ¿verdad? Porque estén bloqueados esos tipos de aplicaciones. Gracias por su aporte. ¿Alguien más que quiera aportar? Buen día, ingeniero. Buen día, ¿Sí me escucha? le escucho.
Igual en donde yo laboro, prácticamente está la seguridad de la información, que solo podemos utilizar el sistema de la corporación y pues, supongamos que yo quiero entrar a Google, sí puedo entrar, ¿verdad? Pero quiero investigar algo, solo me da digámosle así, por ejemplo, quiero investigar sobre informática. Entonces solo me aparece la opción y unas par de opciones, ¿verdad? Más, pero ya cuando al darle clic, ya no me deja ingresar más para investigar más. Prácticamente ahí estamos restringidos al uso del Internet, tanto de YouTube, porque igual, como dijo la compañera, es por los malwares de phishing y eso es lo que prácticamente más ataca a las empresas y es por eso que acá con nosotros, igual, a pesar de que es una empresa de distribución de bebidas, sí tiene su información y siempre, constantemente nos dan información, nos capacitan sobre este tipo de digamos, sí, de esta seguridad, porque a veces cuando no hay red, aparece una opción, digámosle así, que entramos, pero la pantalla del sistema como que está bloqueado. Entonces, es como un virus y en eso es lo que nos capacitan siempre, que no debemos de entrar cuando no tenemos sistema, porque a veces deja, no sé, algún puerto abierto y en eso están trabajando para bloquear esa opción. Sin embargo, estamos restringidos al uso de Internet, prácticamente casi solo de eso, solamente, ingeniero. Gracias por su aporte, Wilson. Me causa curiosidad si son bebidas espirituosas. Cabal. Vamos a tener que contactarlo para mayoreo, entonces. Ya saben, compañeros. Bueno, gracias, Wilson. Ahí invita, Bueno, entonces, continuando. Entonces vemos que sí, las políticas, o sea, sí se están implementando políticas, hay un gobierno, ¿verdad? Y ahora como usuarios estamos bajo este gobierno de la empresa, pues debemos de entender, eh, digamos, entender el por qué nos están restringiendo, ¿verdad? Es por la seguridad. Y esto mucho viene también de los estándares, ¿sí? Los estándares recomiendan dependiendo del tipo de negocio, ciertos bloqueos, ciertas restricciones. Ahora, hay que tener conciencia también de que por muy protegidos que estemos, podemos llegar a caer a algún incidente, ¿verdad? Y esto puede llegar a afectar a la empresa y puede llegar a hacer que la empresa deje de funcionar, ¿sí? Hay que ser precavido. Hay un dicho que dice, hombre precavido no lava pañales, dicen por ahí. Entonces puede aplicarse de cierta manera este dicho, ¿verdad? Donde se tome en cuenta qué pasaría si a pesar de implementar todas estas políticas y controles, llega a fallar el sistema, ¿verdad? Entonces, para esto se utiliza o se planifica, ¿verdad? Hay una planificación de recuperación de desastres, se llama, o planificación de la continuidad del negocio. Y esto dicta las reglas de qué debo de hacer yo para poder recuperarme de ese desastre que pasó, ¿verdad? ¿Cómo hago o qué tiempo de respuesta voy a tomar para que el negocio continúe? Sigamos con el ejemplo de la fábrica, ¿verdad? Si yo saco 10,000 productos en una hora, ¿qué pasa, verdad? Si se va la luz, ¿verdad? Vimos que el ejemplo era perder 1,000,000 por hora, ¿sí? ¿Qué pasa? Entonces, mi plan de recuperación, ¿verdad? Contempla, bueno, ya tengo la planta, pero ¿quién la va a encender, verdad? O si se va a encender automáticamente. O quién va a ser el encargado de verificar a cada cierto tiempo y a cada cuánto tiempo de verificar si tiene gasolina o diésel, ¿verdad? La planta, ¿verdad? O si se le está dando el servicio a la planta eléctrica, ¿verdad? Sí, ¿quién va a ser el encargado de estar
abasteciendo la planta a cada cierto tiempo de funcionamiento. Entonces, esto lo contempla la planificación de recuperación de desastres o la planificación de continuidad del negocio. De la misma manera, imaginémonos que somos víctimas de un cracker, ¿verdad? Que va a venir y borrar el sistema o la base de datos. Si la borra o la secuestra, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? ¿Será que yo voy a contemplar tener solo una base de datos o voy a tener una copia o 2 copias o 3 copias? ¿Verdad? ¿Y cuánto me cuesta mantener esas copias? ¿Qué voy a hacer en el momento de que deje de funcionar la base de datos? ¿Cuánto tiempo me va a tomar volver a restablecerla? ¿Verdad? Todo esto lo contempla estos planes, ¿sí? Entonces es importante tenerlo presente, ¿verdad? Y también es parte de la inversión económica que debe de tener, debe de considerar la empresa. ¿Cómo sabe la gerencia que la seguridad y los controles de sistemas de información son efectivos, ¿verdad? Si realmente lo que estoy haciendo está funcionando. A eso entra la función de la auditoría. Y hay auditores de sistemas. Hay auditores de sistemas de información. Básicamente ellos van controlando, van probando si las políticas que estamos tomando en cuenta o tomamos en cuenta están funcionando, ¿sí? Por ejemplo, hace pruebas, qué pasa si envío un dato malo, qué pasa si bajo el flipón, ¿verdad? Para ver si realmente se está continuando con el negocio. ¿Qué pasa si elimino, un caso extremo, ¿verdad? Si alguien daña el sistema, ¿verdad? Va comprobando, va probando si, por ejemplo, los puertos están bloqueados. O sea, puede ser una auditoría de software, una auditoría de hardware, ¿verdad? De las políticas, de todo esto, ¿sí? Y esta es la herramienta que tiene la gerencia para ver si realmente está funcionando. ¿Y cuáles son las herramientas y tecnologías más importantes para salvaguardar los recursos de información? Herramientas y tecnologías. Por ejemplo, uno de los ejemplos del auditor, ¿verdad? Esta es por decirles algo, un checklist de cómo podría el auditor verificar si realmente se están implementando o si hay políticas de seguridad o si hay alguna vulnerabilidad, ¿verdad? Por ejemplo, va verificando, bueno, me voy a sentar en esta máquina, enciendo el equipo, veo si hay usuarios de Windows, diferentes usuarios, si todos tienen contraseña, si no tienen, ¿verdad? ¿Qué probabilidad tengo de que las personas se sienten, encienden la información, roben información, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, notifico a la empresa, bueno, si hay usuarios que no tienen contraseña, entonces, ¿qué recomendación hay? Eliminar las cuentas que no tienen contraseña o ponerles contraseña, ¿verdad? Por ejemplo, ver si la red está configurada para permitir y compartir ciertos archivos del sistema, ¿verdad? Si me deja entrar a algunas páginas web o no, ¿verdad? Y aquí van las recomendaciones, ¿verdad? Entonces, es una lista, por ejemplo, de lo que se puede llegar a ser el auditor, ¿verdad? También tenemos equipos y programas llamados firewalls. Los firewalls son herramientas, ya sean físicas o ya sean programas, los cuales controlan el ingreso a la red, ¿verdad? Son los que autorizan ingresar al sistema de la empresa o no. Yo lo comparo o la analogía que hago es, por ejemplo, en una disco, ¿verdad? Está el guardián de la disco, ¿verdad? Hay una fiesta dentro de la disco, una fiesta privada, y el de la disco tiene listado de personas invitadas, ¿verdad? Entonces él va a estar en la puerta y va a decir, mira, deme su nombre. Juan Pérez, bueno, sí está dentro de la lista, pase adelante. Siguiente, Julio García, no, usted no está, ¿verdad? No, pero yo conozco al dueño, no, pero disculpe, no está en la lista, no lo puedo dejar entrar, ¿verdad? Y controla las entradas y salidas. Bueno, ya entró Juan Pérez, pero de repente iba Juan Pérez con 5 botellas de tequila de la fiesta para afuera, ¿verdad? No, usted no puede salir con eso, ¿verdad? Lo siento mucho, ¿verdad? No lo dejo salir o le quito las botellas. Entonces el firewall tiene esta funcionalidad.
de controlar las entradas y salidas. ¿Dudas con esto? No leaks. Muy bien. Vemos aquí una imagen de cómo podría estar configurado el firewall, ¿verdad? Posiblemente hayan atacantes que van a navegar por medio de internet y se van a topar con el firewall, ¿verdad? El firewall va a decir, bueno, identifíquese o verifica digamos, quién quiere entrar. Y ya decide si lo deja entrar o no lo deja entrar, ¿verdad? Al sistema de información. Esa básicamente. También sistema de detección de intrusos. Él va verificando los puertos. Los puertos son como puertas de entrada también, ¿verdad? Es muy parecido al firewall. Y verifica qué puertas están abiertas, cuáles debe cerrar, qué movimientos extraños hay. Sí. Entonces detecta si hay eventos sospechosos, ¿verdad? Si entraron y están enviando paquetes para afuera, ¿verdad? Lo que les decía, y ahí va la gente, y ahí va Juan Pérez con las botellas para afuera, entonces va detectando también estos eventos, qué está pasando, ¿verdad? El antivirus, el anti-spiral también es parte de la herramienta que permite controlar, ¿verdad? O permite implementar más seguridad dentro de la red o dentro de los sistemas. También se necesita de seguridades en las redes inalámbricas, ¿verdad? No simplemente pues ponerle una contraseña segura, sino hay más buenas prácticas que se pueden realizar. También el cifrado, ¿verdad? O las claves, ¿verdad? Que son llaves que permiten codificar el mensaje o codificar la información que se envía. Por ejemplo, dentro de una empresa, yo necesito enviar una información de un punto a otro, pero en vez de, por ejemplo, meterla dentro de un sobre, la meto dentro de un cofre con un candado, ¿verdad? Entonces, yo tengo una llave y el que recibe ese cofre del otro lado tiene la otra llave para abrirla. Entonces, básicamente ese es el concepto de un cifrado de clave pública, donde yo envío bajo seguridad mi información. Si alguien la intercepta, no la va a poder abrir, ¿verdad? Pero cuando llegue al otro lado, el receptor, pues la va a poder abrir. ¿Sí? Certificados digitales. Básicamente, pues también es muy parecido a lo anterior que estábamos explicando, pero también esto certifica que la información, pues viene de alguien, ¿verdad? De quién es, y da confianza a las transacciones, ¿verdad? Entonces certifica de que tal persona es el emisor, ¿verdad? Y da confiabilidad para recibir esta información. No sé si han notado que a veces al ingresar a alguna página dice este certificado es sospechoso o hay un certificado que necesita instalarse. Y dependiendo del tipo de página, puede ser de que sea un certificado también malicioso o un certificado confiable, ¿no? A veces pregunta si necesitamos eh, algún, eh, como les dijera, necesitamos algún, ay, se me fue, perdón. Bueno, pero estos certificados, como les digo, dan autenticidad eh, a las empresas, de que realmente son ellas las que están emitiendo esa información. ¿Dudas hasta el momento? Gracias, Cristian. Bueno, dentro de las políticas, pues también los sistemas que tienen tolerancia a fallas, ¿verdad? Estos sistemas de computadoras que tienen estas tolerancias a fallas, lo que permiten es tener respaldos para que haya continuidad en el negocio, ¿verdad? Para que no cuando lleguemos al banco nos digan no hay sistema, ¿va? ¿Qué significa? Que un servidor, por ejemplo, en vez de tener un disco duro, si falla el disco duro, ¿verdad?
hay que, por ejemplo, instalar otro. ¿Y cuánto tiempo me va a tardar? ¿Verdad? Eso ya es con el plan de recuperación de desastres. Si yo contemplé que me voy a tardar 20 minutos en instalar el nuevo disco duro, ¿verdad? Entonces hay sistemas de computadoras que tienen equipos redundantes. En vez de tener un disco duro, voy a tener dos. Y si falla uno, pues ya entra a funcionar el otro. Y ni cuenta me doy que falló, digamos, ¿verdad? Como usuario del sistema no me doy cuenta, pero el encargado del sistema sí se dio cuenta de que hay un disco malo, ¿verdad? Pero está funcionando el otro. Entonces hay redundancia. Me comentaba un amigo que trabaja en RENAP que, por ejemplo, ellos justificaron la compra de una planta eléctrica, ¿verdad? Ya tenían un sistema de UPS. El UPS lo que hace es que cuando se va la energía eléctrica, pues hay un cierto tiempo que se mantiene encendido el equipo. Entonces, eh, la gerencia pues no quería invertir en esa planta, porque decían, bueno, con el UPS basta, ¿sí? Porque normalmente en la zona donde tenían los equipos, pues se iba así mucho, 15 minutos la luz eléctrica. Entonces no querían justificar, entonces ellos de cierta manera lograron justificar y compraron el equipo. Resultó que eh, hubo un camión, si no estoy mal, botó unas líneas de tendido eléctrico en la zona donde estaba el equipo y no sé si tardaron como 6 horas en restablecer la energía eléctrica. Entonces los UPS no aguantaban, ¿verdad? Tardaban tal vez una hora. Entonces ahí ellos ya terminaron de confirmar, ¿verdad? La inversión que se había hecho. Entonces ahí justificaron, miren ustedes, pues no nos querían dar el presupuesto, se implementó y vean, ustedes nos justificaban que habían 15 minutos máximo que se iba a la luz. Se fue 6 horas y nunca se perdió la continuidad de poder registrar a las personas o poder imprimir los DPIs. Entonces ahí siempre hay algo que puede afectar, ¿va? Es ahí donde una continuidad y un equipo redundante. Tenían el UPS y además de eso, tenían una planta eléctrica. Entonces, a eso va la redundancia. ¿Dudas hasta el momento? No, Vamos a ver. Ahora, nosotros podemos implementar como empresa el departamento de informática, una persona especializada en que en que realice pues estos controles y proponga las políticas, ¿verdad? Normalmente el departamento de informática va a proponer, ¿verdad? Al final gerencia es la que va a decidir si se implementa o no. Es ahí donde a veces también cuesta un poquito justificar porque la gerencia pues está especializada en dirigir, pero pues tiene a veces poco conocimiento, ¿verdad? Sobre los riesgos que podían tener al no tener, los riesgos que pudieran haber al no tener estas políticas, ¿verdad? Entonces podemos tener una persona especializada dentro de la empresa o se puede contratar a proveedores de servicios de seguridad administrados, ¿verdad? Estos se encargan de verificar todas esas políticas, verificar vulnerabilidades, proponer, implementar. Así se puede. También hay que considerar que como ahora la nube informática pues tiene varios servicios y es muy común implementar estos servicios, también es importante tener estas políticas de seguridad orientadas también hacia la nube, ¿sí? También hacia las plataformas móviles, ¿ya? Porque también hay dispositivos o hay aplicaciones que se desarrollan dentro de la empresa para facilitar en cierta manera a los empleados para poder realizar sus trabajos por medio de los celulares. Y también, pues se puede implementar se me fue la palabra, un grupo, un comité de aseguramiento de la calidad del software, ¿sí?
ellos se encargan de establecer las métricas de cuál debería de ser lo mínimo requerido, ¿verdad? Y lo óptimo, ¿verdad? En cuestión de seguridad, en cuestión de, por ejemplo, el sistema, si está realizándose bien el proceso, si hay un tiempo de respuesta muy tardío, si hay que minimizar ese tiempo, ¿verdad? Si se queda al establecer enter, al ingresar un dato, se queda pensando el equipo y de repente, pues los 30 segundos ya entró, entonces ese tiempo es demasiado, hay que implementar y ese comité se asegura de todo esto, ¿verdad? Va sacando estas métricas de calidad para mantener en funcionamiento al sistema. ¿Dudas, jóvenes? ¿Dudas, jóvenes? Aún no, ingeniero. Aún no. Por ahora no. Muy bien. Bueno, básicamente es el tema de hoy. No sé si alguien más quiere aportar con respecto a las políticas que han visto, al gobierno que han visto en la empresa. Ahora ya se entiende por qué se bloquearon los puertos, ya se entiende por qué me bloquearon el internet. Pregunto si alguien quiere aportar. Ahora veámoslo desde el punto de vista de propietarios. Si ustedes van a crear su propia empresa, si ustedes son la gerencia, ¿verdad? Hay que tener presente que sí van a tener que invertir en seguridad, ¿verdad? Seguridad informática, ¿verdad? Sí van a tener que implementar ese gobierno, sí van a tener que tener presente que va a haber un plan de recuperación de desastres, ¿verdad? Eh, y, por ejemplo, políticas de contraseñas, a cada cuánto hay que cambiarlas, políticas de uso de los equipos, políticas de uso del internet, ¿verdad? Porque también se le puede, por ejemplo, establecer una política de 8 a 12 del mediodía. eh, no hay acceso a internet, pero de 12 a 1 sí, ¿verdad? Porque, por ejemplo, pueden estar almorzando y revisar sus mensajes. En ese momento, pues no interrumpe su trabajo. Se puede hacer, se puede implementar. Entonces, todo esto hay que pensarlo también del lado de uno como empresario, ¿verdad? Como emprendedor también, y pensar que uno puede ir creciendo y que sí se debe de considerar esto. Entonces, si no hay dudas, jóvenes, creo que dejaríamos la clase hasta aquí. Perdón, pero ya no me da la garganta. Ya notaron que me salen un par de gallitos por ahí. Bueno, les comentaba que el día viernes, ¿verdad? Va a estar habilitado el examen desde las 7 de la mañana. El día sábado a medianoche se vence. Entonces, tomar las consideraciones del caso. Son 2 días en los cuales pueden realizar el examen. Bueno, si no hay dudas, no sé si hay alguna otra duda, por favor dejar su presente en la plataforma de Collaborate, por favor. Ingeniero, ¿Sí? el tema de hoy viene en el parcial. Sí, hasta el día de hoy viene en el parcial. Desde la clase después del primer parcial hasta el día de hoy. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Bueno, entonces por favor deja su presente en la plataforma de Collaborate, por favor. Ingeniero, buen día. Un provecho.